Buenas tardes, estimados. Bueno, vamos a continuar con las afecciones del sistema nervioso y una de las principales, digamos, que está en primera línea de estas afecciones son los traumatismos de cráneo. Muy habitual, por lo menos dentro de lo que es la parte de emergentología y de politraumatismo, como que se destaca, digamos, el hospital de urgencia, perdón, el hospital de urgencia es una de las dolencias de todos los días, ¿no? El traumatismo de cráneo, ya sea por accidente de moto, por accidente de auto, o sea, son varias las causas que pueden originarlo. Yo les voy a pasar también un video que complementa un poquito lo que es el traumatismo de cráneo, pero sí me interesa que de esto nosotros tengamos un concepto que les puedo presentar yo. El video les va a presentar un concepto similar, pero de pronto tener en cuenta esto, que hay como dos definiciones. El primero, decir que el traumatismo craneal es el agravio externo, como lo tienen ustedes acá, externo que incide en el continente craneal óseo, y por traumatismo de cráneo encefálico, los efectos de ese agravio, digamos, de ese ataque al contenido óseo, ya sobre el contenido encefálico. O sea, volvemos a repetir, se entiende por traumatismo craneal el agravio externo que incide en el continente craneal óseo, y por traumatismo craneoencefálico los efectos de ese agravio dentro del contenido encefálico. Bien, el traumatismo craneoencefálico es la alteración de la función neurológica u otra evidencia de patología cerebral a causa de la fuerza traumática externa que ocasiona un daño físico en el encéfalo. Bueno, eso es como tener como el concepto general. Y acá es muy importante de tener también los signos y síntomas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un accidente de tránsito en donde estamos viendo, y sobre todo si el afectado, digamos, no ha llevado casco, estamos viendo la cabeza lastimada, en fin, todo, y está inconsciente, no tenemos dudas, digamos, de que está sufriendo un traumatismo de cráneo y que sí o sí necesita asistencia urgente. Distinto es a aquellas personas, digamos, que han tenido un golpe, pero que están dentro de todo conscientes, saben quiénes son, saben dónde están, les duele sí el golpe, pero nada más. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta los síntomas que pueden ser momentáneos y los que pueden ser a futuro. En ese caso, cuando nosotros no sabemos, digamos, si ha habido un daño realmente cerebral posterior al golpe, porque el paciente está lúcido, conversa, en fin. Entonces, la cefalea severa que puede venir de presentarse súbitamente, ¿no es cierto?, de un momento a otro, y que puede venir acompañada de náuseas y vómitos. Eso ya nos está indicando, digamos, que ya hay un sufrimiento craneal. Los vómitos, según dice la teoría, son en forma explosiva. Bueno, la confusión, las convulsiones, ustedes saben que las convulsiones es ese ataque tipo epiléptico, digamos, que puede dar todo en el sistema nervioso que se origina, que puede empezar con tiritamientos, como netamente como son los signos y síntomas, digamos, de un paciente epiléptico. Bien. La hemiparesia del lado opuesto a la lesión. ¿Qué es la hemiparesia? Es la debilidad en el movimiento, digamos, tanto del brazo y de la pierna, del lado contrario a la lesión. O sea, si el paciente tiene el lado derecho con esa disfunción, porque no tiene fuerza para apretar, porque ve que está caminando rengo, en fin, es porque se da, digamos, la afección la tiene en el lado contrario, digamos, es decir, en el lado izquierdo de su cerebro. Puede tener la pupila fija y dilatada del lado de la lesión. ¿Se acuerda cuando vimos nosotros? Cuando vimos en la escala de Glasgow, dijimos que las pupilas dilatadas o midriáticas se puede dar justamente del lado de la lesión, y cuando es, digamos, que están las dos en forma pareja, digamos, puede ser que un paciente esté con una muerte cerebral, ¿no es cierto? O bien lo vemos en un paciente que ha fallecido. Y deterioro del nivel de conciencia. Esos van a ser los pasos que se van a ir sucediendo, digamos, dentro de los signos y síntomas. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos más comunes? Esto también es importante. La radiografía de cráneo y cervical
es fundamental, a veces de frente y de perfil. ¿Por qué? Porque de esa forma, a través de la radiografía se va a poder visualizar si hay estructuras óseas dañadas. Pero obviamente no se puede ver el contenido encefálico a través de una radiografía, sí se puede ver a través de una tomografía axial computada. Entonces, la tomografía axial computada es el segundo estudio necesario y urgente para realizar, a veces inclusive antes que la radiografía, para poder ver el grado, digamos, de deterioro que tiene este paciente en su cerebro. Entonces, después vamos a tener una arteriografía, una resonancia magnética, pero esos son como estudios más avanzados que no son los primeros, digamos, que se utilizan para determinar si un paciente tiene un hematoma o no. Ya lo vamos a ver bien a eso. Después acá dice el tratamiento. Yo se lo sigo tal cual ustedes tienen el libro porque a ustedes les gusta comparar un poco el libro. Establecer diagnóstico específico de la lesión, o eso se va a saber a través de la tomografía. Asegurar las necesidades metabólicas del cerebro, o sea, hay que ver si el paciente, digamos, también está oxigenando bien. Obviamente ese paciente seguro que va a estar con tubo endotraqueal, porque si está inconsciente no va a poder respirar por sus propios medios. Entonces hay que tener en cuenta la oxigenación del cerebro y eso se va a lograr a través de una buena ventilación. Prevenir el daño celular, dice, cerebral secundario a una PIC aumentada. ¿Qué es la PIC? La presión intracraneana, que ya la vamos a ver. Administrar medidas antiedemas con solución de manitol. En un momento cuando vimos la unidad 2, cuando hablábamos de difusión y ósmosis, yo les comentaba del manitol, que es un diurético osmótico, que les dije, cuando veamos la parte nerviosa lo vamos a volver a recordar. Entonces, el manitol, digamos, es un descompresor, actúa con medidas descompresivas, digamos, para poder liberar, digamos, esa acumulación de sangre que se puede adherir al cerebro. Y que muchas veces, por lo general, tanto cualquiera sea el tipo de hematoma que tenga ese paciente, se utiliza como primera medida antiedema, siempre. El manitol, por lo general, se coloca en un paciente con traumatismo de cráneo, se les pasa un sachet de 500 centímetros cúbicos casi rápido, no vamos a decir a chorro, pero rápido, y después queda arreglado de acuerdo a la institución como lo establezcan, puede quedar arreglado cada 200 centímetros cúbicos cada 4 horas, y así se va disminuyendo, digamos, por día. Por ejemplo, al segundo día puede ser 150 cada 4 horas, al tercer día 100 cada 4 horas, y después ya se retira si es que el paciente no lo necesita, por supuesto, ¿no? Eso tiene que ver también la necesidad, de acuerdo a cómo vaya evolucionando ese paciente, y obviamente que con la radiografía, con la tomografía, con las medidas antiedemas, y si el paciente, de acuerdo a lo que da la tomografía, necesita una evacuación, digamos, de ese sangrado que tiene, una evacuación quirúrgica, obviamente es que se realizará también. Muchas veces, cuando depende del tipo de hematoma, por allí no hace falta una evacuación quirúrgica, solamente con las medidas antiedema, con el manitol, ese hematoma, digamos, va disminuyendo hasta que desaparece. Bueno, prevenir hipoxia, isquemia e hipertermia. La hipoxia, ya sabemos, cuando vimos la parte de respiratoria, digamos, que es la disminución del porcentaje, mejor dicho, de la presión de oxígeno, disminución de la presión de oxígeno. ¿Recuerdan ustedes que la presión de oxígeno normal es entre 80 a 100? Bien, milímetros de mercurio. Bueno, estamos en hipoxia, estamos hablando de 60 para abajo, más o menos, ¿no? La isquemia, ustedes saben a qué se refiere, ya lo vimos cuando vimos la parte cardíaca, pues ustedes ven cómo se va relacionando muchos términos, ¿no es cierto? La isquemia también es el achicamiento, es la reducción de un vaso sanguíneo que impide, digamos, el normal paso de la sangre y del oxígeno. Entonces, cuando hay isquemia, ustedes se acuerdan de la isquemia cardíaca, cuando veíamos la parte coronaria, bueno, a eso se refería. Lo mismo va a ocurrir en el cerebro, entonces hay que tener cuidado con eso también. Y la hipertermia, ¿por qué la fiebre? Porque la fiebre también va a aumentar la presión intracraneana. Entonces ustedes van a tener como lesiones
Y esto son importantes que nosotros lo tengamos en cuenta porque acá lo vamos a poder relacionar un poco más con lo que vimos con las capas del cerebro cuando comenzamos esta unidad. El primero que ustedes tienen dice, las lesiones de la dura madre puede ser por desgarro directamente en relación al objeto contundente. Bueno, eso no me interesa tanto. Pero ¿cuáles serían las lesiones habituales del encéfalo? El hematoma extradural. ¿Qué quiere decir extradural? Que está por fuera de la dura madre. Acuérdense que nosotros teníamos, de acuerdo a lo que han visto en video y a lo que yo les he dicho, la capa externa del cerebro es la dura madre, la media es la aracnoide y la pía madre es la que está adherida, bien pegada a la víscera, ¿no es cierto? Entonces, esas son las tres capas. Y cuando el hematoma es extradural, es por fuera de la dura madre, entre la superficie del cráneo interna, ¿no es cierto?, y la dura madre. Por lo general, toda esa zona es irrigada por arterias. Por eso es en un accidente que el paciente tiene, que se ha determinado por tomografía, un hematoma extradural, debe ser evacuado quirúrgicamente porque al ser justamente un riego arterial es de urgencia, ¿no? El sangrado es masivo. Entonces, generalmente de origen arterial, así les dice, tiene una localización temporal y se prolongan hacia la base del cráneo siguiendo la zona de menor adherencia a la dura madre del cráneo. Acá lo importante es que ustedes tengan en claro de que el hematoma extradural, sepan definir esto. El hematoma extradural es un sangrado que se produce entre la superficie interna del cráneo y la dura madre y que es de origen arterial. Con eso es suficiente. Ustedes van a ver que tiene siempre una cosita más agregada, pero es importante que eso lo tengan en cuenta. Después viene el hematoma subdural. El hematoma subdural se produce por la rotura de las venas y se acumula en el espacio subdural y su localización topográfica de convexidad de los hemisferios cerebrales. Bueno, está. Entonces, lo que es importante saber del hematoma subdural, que como la palabra lo dice, subdural, está por debajo de la dura madre. Es decir, entre la dura madre y la aracnoides. Y ese espacio es venoso. Entonces, por allí no es necesario, si ha sido un golpe que no ha sido tan contundente y que hay un pequeño hematoma, eso se puede tratar solamente con manitol y a lo mejor no necesite una evacuación quirúrgica, ¿no? Depende también del tamaño. Porque el venoso, digamos, puede esperar, por así decirlo, cuando es el sangrado venoso. Después tenemos el edema cerebral, que el edema cerebral en realidad es lo que ocurre, digamos, por cualquiera de las situaciones que se den, ¿no es cierto? El hematoma extradural, el hematoma subdural, porque obviamente el golpe, digamos, hace que se produzca el edema. Y que son el aumento de las concentraciones intracelulares, ¿no? Y después tiene la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea es aquella que se produce por debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre. En ese espacio hay líquido cefalorraquídeo. Entonces, ocurre, dice acá, entre la aracnoides y la pía madre, donde circula el líquido cefalorraquídeo, cuando se presenta con características hemorrágicas, aparecen signos de irritación meningia. O sea, cuando hay hemorragia subaracnoidea, en esa zona, que normalmente el líquido cefalorraquídeo es color cristalino, cristal de roca dicen que es, entonces cuando eso está manchado de sangre se ha producido, digamos, una hemorragia subaracnoidea. Bueno, ustedes tienen bastantes situaciones, digamos, bastantes dibujitos para poder ver. Otra cosita más que vamos a hablar son las complicaciones que después vamos a tener en cuenta. Pero bueno, vamos a dejar hasta acá nomás porque si no se nos acaba el tiempo y si paso de los 15 minutos se me complica un poco. Disculpen que justamente están entrando mensajes al celular. Nos estamos encontrando.